reciban un saludo de paz y bien, el saludo típico de los franciscanos. En cuanto a mi persona, mi nombre es Tomás Valencia Minaya, soy natural de la ciudad de Huacho, que es al norte chico de Lima. En la actualidad soy sacerdote franciscano, me desempeño también como secretario provincial de la provincia de los 12 Apóstoles. Bueno, hermanos, la alegría de sentirnos parte de una comunidad viva, ¿no? Que no es solamente los franciscanos del Perú, de Lima, de Cusco, ¿no? Sino que es toda la familia franciscana, ¿no? Una frase que siempre lo llevo y lo aprendí en el convento cuando ingresé: por fraile o por hermano, todo el mundo es franciscano, ¿no? Y creo que somos protagonistas de una historia muy grande, ¿no? Pero creo que hoy somos los actores principales de esa historia. Nuestros seráficos padres, Francisco, Clara, nuestros santos franciscanos, como lo dijo nuestro padre antes de morir, ¿no? Yo ya hice mi parte, a ustedes les toca hacer la suya. Creo que un momento cambiante, un momento que nos desafía, ¿no? Un momento en donde la secularidad la lucha en contra de los valores propios del hombre como hombre, ¿no? Están en peligro, pues creo que ahí nuestra presencia tiene que decir mucho, ¿no? Siempre digo, ¿no? Lo que digas es lo que piensas, es lo que sientes, y eso se llama coherencia. Y hoy el mundo actual, hoy más que todo, de manera particular los jóvenes, necesitan esa coherencia y ese testimonio del sabor evangélico que hizo que nuestro Padre fuera el otro Cristo. Creo que estamos llamados a eso, ser testimonio de vida, de paz y de fraternidad. Y en una de esas me prestaron un libro, El pobre de Asís, ¿no? Que me llamó la atención, ¿no? Lo leí, podría decir, lo he leído como 3-4 veces, ¿no? Y me sentí identificado con la persona de Francisco, ¿no? Claro que no le llego ni a los talones, ¿no? Pero veía, ¿no? Francisco no nació santo, era el joven, el rey de la juventud de Asís, se salía a divertir con sus amigos, se enroló a las filas, ¿no? del ejército de Asís también y al final yo decía, pues, ¿por qué no? Acá en la ciudad del Cusco, pues desempeño cargo de rector del santuario, que veo todo lo que es las acciones litúrgicas, la pastoral de los grupos. Colegio San Francisco, el colegio que tenemos nosotros aquí también. Estoy como animador de la pastoral educativa, acompaño a los profesores, padres de familia y alumnos, ¿no? En su crecimiento espiritual, y soy el capellán de las Madres Clarisas, las Madres de Clausura. En cuanto a la presencia de los franciscanos en el Perú, los primeros franciscanos llegan con los conquistadores, llegan primero a Piura y de ahí pasan a Cajamarca. En Cajamarca se ve todo el episodio de prendimiento de Atahualpa y todo, y de ahí los franciscanos vienen a Cusco. Y en Cusco llegan en 1534, ¿no? Bajo las órdenes de Fray Pedro Portugués, ¿no? Que es el que viene con los primeros frailes, y se asientan en el convento de San Francisco del Cusco. Tiene 3 fundaciones, ¿no? La primera, que es con Pedro Portugués en 1534, que se sitúan en lo que hoy es el barrio de San Blas, ¿no? Francisco Pizarro les da ese lugar, ese solar, y ahí están hasta 1538, ¿no? Que pide el guardián que se les asigne un nuevo lugar, por lo que ese lugar de San Blas era muy húmedo, ¿no? Y empezaron los frailes a enfermarse, ¿no? Enfermarse de los pulmones y todo lo demás, ¿no? Pizarro les concede y les da la casona, es en una cancha, un canchón que había en ese tiempo en el Portal de Panes, que está cerca de 2 cuadras de la Plaza de Armas. Ahí están los frailes hasta 1549, ¿no?
por el espacio, por el lugar, que no era muy conveniente para pues, la oración de los frailes, el trabajo y todo, ¿no? En 1549 piden al conquistador Juan Rodríguez de Villalobos para que se les asigne otro lugar más amplio, ¿no? Donde se pueda edificar el convento y todo lo demás, ¿no? Este conquistador le da el solar que hoy ocupa el convento, ¿no? Que era una andenería, ¿no? Los andenes eran los lugares donde los incas pues cultivaban que aún todavía se conserva, del templo de Santa Clara se puede ver, ¿no? Y le da este lugar y donde se empieza a construir este magnífico convento que es titulado Convento Máximo de San Francisco del Cusco, ¿no? Desde ahí a juntamente con Pedro, Fray Pedro y Fray Fernando Hinojosa, es que se empieza esta construcción, ¿no? El santuario, la iglesia propiamente dicha, el convento donde iban a tener la morada los frailes, y eso hasta 1650, ¿no? Que hay un gran terremoto acá en Cusco, ¿no? Y que se cae gran parte de la construcción que se estaba haciendo del templo, ¿no? Que hasta ahora perduraron porque la iglesia tiene solamente una torre, ¿no? La otra quedó a la mitad nada más, ¿no? Desde ahí los franciscanos empiezan su trabajo con los naturales, ¿no? En la época que llegan los franciscanos se establecen las famosas doctrinas, ¿no? Las doctrinas eran los lugares donde agrupaban a los naturales y les instruían, ¿no? Catequéticamente. Los primeros franciscanos empiezan a trabajar con la doctrina de San Pedro y Santa Ana, ¿no? Que son los lugares que están a los extremos del templo, también al final de la calle Santa Clara, ¿no? Entonces ellos se abocan al trabajo. La ciudad del Cusco terminaba hasta el Arco de Santa Clara, ¿no? Un arco que está acá en la Plaza San Francisco. O sea, todo lo que era la ciudad era esa parte nada más. A partir del Arco de Santa Clara hacia adelante era prácticamente el lugar de los naturales, ¿no? Entonces estaba dividido, ¿no? Los franciscanos se empiezan a trabajar en esas doctrinas, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, ya pues recién desde ahí se funda la provincia de los 12 apóstoles en Lima, ¿no? Nosotros, si hacemos unos análisis de la historia, la presencia franciscana en el Perú empieza en Cusco, porque hoy nosotros cumplimos 480 años de la presencia franciscana aquí en el Cusco, desde 1534 en que empiezan a llegar los primeros frailes. Y 29 de junio la provincia franciscana de los 12 apóstoles como provincia ha cumplido 461 años. La provincia de los 12 apóstoles tiene su sede en el convento San Francisco de Jesús de Lima, ¿no? Que es la casa madre, ¿no? De ahí, cuando recién se inicia la provincia, pues la mayor parte del territorio de la provincia era la parte del sur, ¿no? Correspondía a Arequipa, Cusco, Juliaca, Puno y últimamente pues Tacna, ¿no? Que son lugares ya más recientes, ¿no? Al norte pues casi estaban prácticamente todo el norte, ¿no? En el Perú actualmente existen dos provincias, que es la provincia de los 12 apóstoles del Perú y la provincia de San Francisco Solano, ¿no? Pero la provincia de San Francisco Solano sale de la provincia madre, que es los 12 apóstoles, ¿no? Y ellos, su lugar de misión eran todo lo que es la parte del centro y la selva, ¿no? El lado de las misiones, ¿no? También, por eso que también se establece el convento también de Ocopa, ¿no? Que era el centro también de las misiones, ¿no? Y de ahí partían para las misiones. A la actualidad nosotros contamos con 20 casas, ¿no? 20 conventos, ¿no? Algo de 10 colegios, ¿no? Y tenemos 4 santuarios, ¿no? En cuanto a la construcción de esta casa, pues los mismos frailes también trabajaban, pero también se valían también del conocimiento de los indígenas, ¿no? En cuanto al labrado de las piedras, a la posición de las piedras, ¿no? Porque si podemos
en algún momento visitar o dar una vista a lo que es los cimientos del templo y del convento, ¿no? Son piedras, y algunas piedras en algún momento, por ejemplo, los de las torres han sido extraídas de las canteras de Sacsayhuamán, ¿no? Entonces eran los indígenas los que sabían cómo se podía construir, ¿no? Y en qué espacios o cuáles eran los ángulos, ¿no? Entonces los frailes de ese momento también contaron con la ayuda de los indígenas, los naturales, como le decían en ese tiempo, ¿no? Que ha habido muchos que participaron en la construcción de todo este gran complejo. En cuanto a la distribución de todo el ambiente de este complejo, está la iglesia, ¿no? Es el santuario, son tres naves, y continuamente a la iglesia está construida la morada de los frailes, que es los claustros principales, ¿no? Tenemos dos claustros, uno de el principal, que es el que está restaurado, para la visita de los turistas, y el segundo claustro, que lo llamamos el de la carpintería, ¿no? Que todavía está en proceso de poder restaurarlo, ¿no? Decía en conversaciones anteriores, ¿no? Que muchas veces incluso los mismos frailes no han sabido valorar lo que tenían, ¿no? El tesoro que tenían, y a veces lo estaba malogrado, hay que botarlo, lo regalaban, ¿no? Entonces se está tratando de recuperar, sobre todo toda la sillería, todos las partes de yeso, que son hermosísimas, ¿no? Entonces, continuamente después del claustro de la carpintería tenemos el colegio, ¿no? El Colegio San Francisco de Asís es uno de los más antiguos, se le llama el Tricentenario Colegio San Francisco de Asís de Cusco, ¿no? Tienen más de 1200 alumnos, ¿no? Y algo de 80, llega a 90 profesores, ¿no? Entonces es un colegio que lo que se quiere también, tanto dar la calidad educativa, también es dar la formación humana, cristiana y franciscana, no solamente a nuestros alumnos, sino también a los profesores. En cuanto a referencia a todas las obras de arte que hay en este conjunto monumental, son 4 personajes muy importantes que son de renombre en la época, ¿no? Que los franciscanos de ese tiempo pues los llaman y hacen contratos con ellos para embellecer todo el claustro, ¿no? Tenemos la obra de Diego Quispetito, que es Las postrimerías del juicio final, que está a la entrada de lo que es la entrada del convento, ¿no? Tenemos también la de Basilio de Santa Cruz y Pumacayao, ¿no? Que tiene varios cuadros que fueron solicitados por los franciscanos de la época sobre la vida de nuestro seráfico padre, ¿no? Y también otros cuadros que narran los milagros de San Francisco de Asís, ¿no? Después el cuadro de Juan Espinosa de los Montesinos, que es el famoso cuadro que tenemos el árbol genealógico de San Francisco, de la orden franciscana, ¿no? Que es un cuadro de 10 metros de ancho por 12 metros de largo, ¿no? Ese cuadro es una de las joyas más grandes que tiene este convento, ¿no? Que tiene algo de 700 a 800 figuras, ¿no? En medallones, ¿no? Que es toda la cronología de San Francisco. Y también las obras de Lázaro Pardo Lago, ¿no? Que es por el que más se le conoce, también es por el cuadro de la muerte del obispo degollado, ¿no? Que es un obispo que se resistía a creer en las llagas de nuestro Padre San Francisco, ¿no? Y cuenta la historia, y el cuadro lo tenemos en el claustro principal, que en el dormitorio del obispo había 2 imágenes, una de San Pablo con la espada y otro de San Francisco con la cruz. Y entonces la historia del cuadro cuenta que en la noche pues los 2 santos se intercambian, ¿no? La espada, ¿no? Y aparece, en la mañana aparece el obispo degollado, y San Francisco aparece con la espada con sangre y San Pablo aparece con la cruz.
¿Por qué se da todo eso, no? Porque no creían en que un hombre, o sea, un hombre como San Francisco, como un corriente y todo, tuviera las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos, incluso personajes de iglesia, que no creían en eso, ¿no? Incluso el Papa emite un decreto que bajo pena de excomunión y ser considerado anatemas, que todos tenían que dar credibilidad a las llagas de nuestro Padre San Francisco, ¿no? Y es por eso el cuadro también, ¿no? Que quiere como que poner el punto final, ¿no? Aquel que no crea ya sabe cómo termina, ¿no? Y en cuanto a toda la iconografía que hay de la vida de nuestro Padre, empieza con un cuadro que está Francisco con las alas subiendo a los cielos, y a ambos extremos está Juan Evangelista y está Buenaventura, ¿no? Y en uno de los extremos está una pitonisa de griega, ¿no? Que todo ese cuadro se refiere al capítulo 9 del Apocalipsis, ¿no? Que dice: vi un ángel subiendo a los cielos con la imagen del mismo Cristo, ¿no? Entonces, con eso se quiere un poco que también establecer que San Francisco desde los inicios ya pues iba a ser el alter Christus, como se le llama, ¿no? A medida que va pasando todas las iconografías, pues son pocos los lugares donde se representa a San Francisco como el serafín, ¿no? Con sus 6 alas, ¿no? Si no me equivoco, en Quito lo sacan también con las 6 alas, en Lima, en el convento de San Francisco, con 2 alas, en el convento de San Francisco de Arequipas, en el famoso paso, ¿no? San Francisco que va al encuentro de Santo Domingo, los 2 salen alados, ¿no? Porque se le conoce como el seráfico Padre San Francisco. Acá en el Cusco también sale Francisco con sus 2 alas, y si no recuerdo en Ayaviri también, ¿no? Y en otros sitios donde tiene mucha presencia la tercera orden, ¿no? ¿Cuál es el significado del Francisco alado? Es la dignificación del hombre. Jesucristo se hace, una parte del Evangelio, Jesucristo se hace hombre para que el hombre se haga Dios, ¿no? Y un poco que en la figura de San Francisco se le conoce como el alter Cristo, porque es el único, ¿no?, que personifica a ese hombre dignificado y vuelto a su verdadera esencia, ¿no?, que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, hoy no es solamente, qué bonito un Francisco con sus alitas, ¿no?, que parece angelito, ¿no?, sino significa también, y lo que queremos los franciscanos es tratar de inculcar en la gente y enseñar en la gente lo que significa nuestra dignidad humana como creación, la creación más perfecta de Dios, que podemos ser también, llegar a ser y recobrar nuevamente esa imagen y semejanza de Dios. Francisco lo hace, ¿no? Por eso es el único santo que tiene las llagas, ¿no? Incluso si vemos a través de toda la historia, vemos que hay algunos otros santos que también, ¿no?, hombres y mujeres que han tenido llagas, ¿no? El último que tenemos pues de conocimiento es el Padre Pío, ¿no? Pero sabemos que el Padre Pío muere y se le desaparecen las llagas. Francisco no, Francisco muere y continúa con las llagas. Tal es el caso de, también en los cuadros vemos cuando después de la muerte de San Francisco, que lo pasean para llevarlo a Asís, ¿no? Y en una de esas pasan por el convento de Santa Clara y la Santa Madre sale con sus monjas a venerar las llagas de San Francisco. Y hay una historia que cuenta que Santa Clara, al besar las llagas de los pies, quiere sacar el clavo que hay. O sea, en la estigmatización de la misma carne de San Francisco se forman los clavos, y encima de los pies se forma como si fuera la cabeza del clavo, y por debajo de los pies la punta del clavo doblada, ¿no? Cuenta la historia que Santa Clara quiere sacar eso, ¿no?, pero no puede, y lo único que hace es llorar y besar las benditas llagas, ¿no? También hay otros cuadros donde escenifica pues cómo Francisco está con las llagas y hay 2 papas que están tratando de besar esas llagas, ¿no? Y cuenta la historia de uno de los cuadros que Francisco, cuando el Papa va a querer besarle los pies, él retrae el pie y lo esconde, no por vanidad, sino por humildad, ¿no?, porque era el vicario de Cristo, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible si los franciscanos tenemos que estar a los pies de la Santa Madre Iglesia?
En una de las festividades también que es muy renombrada aquí en Cusco y creo que también en todo nuestro país es la celebración de Belacui, que es la veneración de la cruz. Los franciscanos y todos los misioneros lo primero que les enseñaban a los naturales era la cruz. Sí, incluso si vemos nuestra historia, pues habían huacas, ¿no?, donde a pesar de la evangelización se continuaba, ¿no?, preservando esas creencias, esas ceremonias, ¿no? Y los evangelizadores llegaban y colocaban una cruz, ¿no? Tenemos en el mismo Sacsayhuamán, al lado del Cristo Blanco, hay 3 cruces, ¿no? Pero mayormente cada cruz que hay en cada templo o en cada santuario pues tiene toda una historia de evangelización, incluso de derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, porque sabemos nosotros y tenemos por cultura general que la evangelización no fue fácil, ¿no? Hay muchos, incluso si en algún momento van al convento de la Recoleta también, historias de frailes que han muerto por los mismos naturales, ¿no? Entonces, la cruz es el símbolo de la presencia salvadora de Cristo, sobre todo para la gente indígena, ¿no? O sea, ellos ven la cruz y es su elemento esencial dentro de su vida, ¿no? Incluso en otros lugares del Perú se ha perdido, pero acá ven una cruz y se santiguan 3 veces, ¿no? Pasan por un templo, se santiguan 3 veces, ¿no? Y ellos saben que esa cruz, y le tienen tanta fe, la visten, ¿no? O sea, hay ceremonias de velación, se quedan, por ejemplo, el 3 de mayo, se quedan toda la noche, a pesar del frío, ¿no? Yo a la justa este año me he quedado hasta la 1 de la mañana, porque ya no resistí el frío, pero se quedan, ¿no? Se quedan, velan su cruz, traen su comida, ¿no? Y miren, de esa celebración, cómo nace también lo que podríamos decir el amor fraterno, ¿no? Porque hacen sus comidas, sus caldos, sus segundos, ¿no? No es solamente para la gente que está ahí, para toda la gente que viene, más que sea un poquito le comparten, ¿no? O sea, la cruz, que significa para ellos salvación, pero también significa comunión entre ellos. Hasta ahora, la imagen que tenemos nosotros es la que está en el altar mayor. Es una imagen muy hermosa de San Francisco y que solamente para sus fiestas pues se baja esa imagen, ¿no? Incluso se hace la bajada de la imagen, es una ceremonia muy bonita en que se baja la imagen y se lo da al rector y el rector ya lo da al pueblo para que lo empiecen a... Y en la bajada de San Francisco, la víspera de sus fiestas, se le pone las alas. Son unas alas hermosísimas, ¿no? Que se le pone las alas y San Francisco el día de su fiesta sale a recorrer la Plaza de Armas, ¿no? Hace 2 años, 3 años creo que salió a visitar a Santa Clara. Es recordarle al hombre su dimensión humana y divina también, ¿no? Porque no somos producto de la casualidad, no somos que ya estamos acá, esta es una generación perversa, adúltera y todo lo demás, ¿no? Sino que también nosotros, desde nuestra dimensión humana, podemos llegar a esa dignificación que llegó Francisco, ¿no? Ser el otro Cristo. Y eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos hoy en día es, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, presentarle la figura de San Francisco no como una figura del pasado, ¿no? O sea, los franciscanos no quieren, San Francisquito, qué bonito, ¿no? Sino presentar la figura de San Francisco como un hombre actual, ¿no? Con sus virtudes, con sus defectos, porque no nació santo, ¿no? San Francisco no nació con una aureola y listo, ¿no? Se hizo santo. Y ese es el camino que todos tenemos que recorrer, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces pensamos que la santidad es estar en los altares llenos de flores y nada, ¿no? Yo siempre le digo a los grupos y a los jóvenes, la santidad es felicidad. Y nosotros hemos venido al mundo no para sufrir, sino para ser felices. Por lo tanto, para llegar a esa plenitud que llegó Francisco, ¿no? Ser el otro Cristo. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, sobre todo que San Francisco siempre siga siendo el ícono, el modelo, pero es toda la figura que todos los franciscanos tenemos que seguir. Gracias.